Hola, buenas noches. Yo les voy a hablar un poco sobre lo que son propiamente las preguntas que nos hicimos y las preguntas que tuvimos que contestar para poder llevar a cabo esta guía. Primero, dividimos algunos capítulos de acuerdo a las necesidades que existen en cuanto a anestesia regional, ya que la anestesia regional la podemos dividir en anestesia neuroaxial y en anestesia de nervios periféricos y plexos. Bueno, dentro de las preguntas que nos hicimos y que contestamos en esta guía, es qué tipo de pacientes pueden ser sometidos a procedimientos de anestesia o analgesia regional. Y bueno, tenemos que cualquier paciente que cumpla con las indicaciones clínicas y que sus condiciones sean óptimas para la realización de una de estas técnicas. ¿Qué es esto? Que el paciente pueda ayudarnos, pueda cooperar y que sus estudios de laboratorio sean los adecuados. Bueno. Ahora bien, ¿en qué tipo de procedimientos quirúrgicos es necesaria la anticoagulación en el perioperatorio? Vamos a ver aquí los diferentes tipos de cirugía y donde vamos a tener mucha más incidencia de trombosis venosa profunda. Vamos a ver que es en la cirugía ortopédica, principalmente en lo que es la cirugía de reemplazo tanto de rodilla como de cadera o en las fracturas de cadera. De ahí algunos otros tipos de cirugía, como por ejemplo la cirugía abdominal por malignidad, tiene una incidencia un poco menor, así como en la cirugía urológica o la cirugía abdominal menor. Estos tienen una incidencia mucho más baja que en la cirugía ortopédica. Y principalmente porque en la cirugía ortopédica es donde se puede utilizar mayormente lo que es la anestesia regional, tanto espinal como de plexos y de nervios periféricos. Bueno, ahora, ¿cuáles son los fármacos que están más comúnmente utilizados en el perioperatorio? La doctora García ya nos explicó todos estos medicamentos, ya los vimos un poco más al detalle, una evidencia 12. Bueno, antes de realizar una anestesia regional, ¿cuáles son los laboratorios que debemos de tener presentes o qué es lo que debemos de tener para sustentar el poder realizar esta técnica con un nivel de evidencia 1B? Vamos a tener que siempre un INR o un TP mayor a 50% nos va a dar la certeza de que no tenemos ningún riesgo para realizar ninguna de estas técnicas. Cuando el INR va de 1.5 a 1.75, vamos a tener que valorar individualmente la técnica. ¿Por qué? Porque vamos a tener que ver el riesgo-beneficio de esta técnica a comparación de alguna otra para poder aplicarla al paciente. Y si ya el INR es mayor, bueno, tenemos que desistir de realizar esta técnica, ya no es recomendable precisamente por el riesgo que se presente alguna complicación hemorrágica. Bueno, ¿cuánto tiempo se necesita suspender antes de un procedimiento cuando el tratamiento es crónico? Bueno, no tenemos ninguna regla estricta con los anticoagulantes orales, por ejemplo. Tenemos que hacerlo de acuerdo a la indicación que presenta el mismo, al tiempo de uso que tiene, a la indicación del mismo, con un nivel de evidencia 1B. Y esto lo vamos a ver ahorita en el cuadro 20, que es un poco más amplio. ¿Y cuánto tiempo se va a normalizar la coagulación? Bueno, vamos a tener que, tampoco tenemos una regla general para poder establecer cuándo se va a normalizar la coagulación, pero tenemos que estar al pendiente de lo que es el INR, irlo individualizando en cada paciente para poder tomar una decisión y valorar el riesgo-beneficio. Bueno, ¿en cuánto tiempo se puede aplicar una anestesia neuroaxial de acuerdo a las dosis y horarios de los medicamentos que modifican la coagulación? En general podemos tomarlo como 2 vidas medias posteriores a la administración del anticoagulante. Pero bueno, 2 vidas medias necesitaríamos aprendernos las vidas medias de todos los anticoagulantes. Por lo tanto, realizamos este tipo de cuadros donde vienen especificados todos y cada uno de los fármacos de los que hablamos. El tiempo de suspensión del fármaco antes de la punción o retiro del catéter, el tiempo de inicio del fármaco después de la punción o retiro del catéter en anestesia neuroaxial y el tiempo de inicio de los fármacos después de la punción o colocación o retiro del catéter en bloqueo de nervios periféricos o plexos. Entonces, aquí vamos a tener, por ejemplo, las heparinas de bajo peso molecular como tratamiento de profilaxis, que lo vamos a poder hacer 12 horas después de la suspensión. Vamos a poder iniciarla 6 horas después de haber retirado nuestro catéter o haberlo colocado, e igualmente a nivel de un plexo o de nervio periférico 6 horas después. Otros medicamentos, aquí los tenemos especificados, como por ejemplo los anticoagulantes orales, que podemos hacer la punción 3 días
después de su retiro y siempre con un INR menor a 1.5, y podemos reiniciar los fármacos 24 horas después de haber retirado el catéter o haber puncionado, tanto a nivel espinal como a nivel de nervios periféricos. Bueno, ¿qué complicaciones podemos tener en pacientes que utilizan fármacos que modifican la coagulación? Principalmente vamos a tener el más grave de todos estos, es el hematoma epidural o la lesión neurológica debido a la compresión del hematoma. Aunque también tenemos otras complicaciones que son propias de la técnica y que no solamente se van a presentar en pacientes que utilizan modificadores de la coagulación, complicaciones que nosotros ya conocemos como la punción de dura madre, la cefalea de posfusión, la lesión de vasos o nervios, y que no están realmente relacionadas con los fármacos, sino con la técnica misma. Bueno, esto es en cuanto a anestesia espinal. Ahora bien, en los otros consensos que ya se les han presentado en otros países, se enfocaban principalmente a la presencia de la anestesia espinal como la anestesia regional, y se hacía un pequeño párrafo, un pequeño comentario en cuanto al bloqueo de nervios periféricos o bloqueo de plexos. Entonces, en este consenso mexicano decidimos hacer un poco más amplio esto, para que pudiéramos tener unas guías más amplias y tener una idea más clara de qué era lo que sucedía cuando se bloquea esta parte de la anestesia regional o estos procedimientos. Ya que los otros consensos solamente decían que lo más seguro es que se pudieran seguir las mismas guías que se seguían para la anestesia espinal. Bueno, ahora bien, ¿qué riesgo implica un bloqueo de plexo de nervio periférico concomitantemente con un fármaco modificador de la coagulación? Bueno, entonces vamos a tener que van a ser los mismos riesgos que presenta un paciente con un bloqueo espinal, debido a que en las localizaciones anatómicas donde se ha aplicado este tipo de bloqueos, se han presentado hematomas, como es a nivel femoral, a nivel supraclavicular, infraclavicular, ilioinguinal, femoral, ciático, intercostal, y de los más graves, que es después de un bloqueo de compartimiento del psoas, el hematoma retroperitoneal. Ahora bien, tenemos nuevamente un cuadro dirigido específicamente al bloqueo de nervios periféricos y plexos, donde vamos a tener los tiempos de retiro del catéter, de retiro del fármaco antes del bloqueo y después de haberlo realizado. Con esto vamos a tener unas horas de seguridad para poder llevar a cabo el procedimiento sin que tengamos los riesgos ya mencionados. Igualmente, cuando se utilizan técnicas continuas con catéter en estas ubicaciones, también tenemos una tabla donde vamos a exponer los tiempos necesarios para que sea segura la aplicación de estas técnicas. Y con el advenimiento o con la utilización más generalizada de las heparinas de bajo peso molecular, contestamos esta pregunta en cuanto a cuál es el intervalo de seguridad necesario, y vamos a tener que 12 horas antes de la punción o inserción del catéter o retirada del mismo, un intervalo de seguridad de 6 horas, y después, 6 horas después de esto, podemos reutilizar los fármacos. O sea, la punción se debe realizar en este espacio de seguridad para que no tengamos ningún riesgo de sangrado o de hematoma. Bueno, ¿existe alguna evidencia de contraindicar estos bloqueos en este tipo de pacientes? Realmente no encontramos ninguna evidencia sustentable o una evidencia fuerte en cuanto a su contraindicación absoluta. ¿Sí? El grado de evidencia fue 4. Y siempre debemos de tener en cuenta el INR, que sea menor a 1.5. Ahora bien, ¿qué tipo de complicaciones se han presentado cuando se asocian estos bloqueos con este tipo de fármacos? Como les comentaba, se han presentado hematomas, y el que es más grave de estos por la localización es el hematoma retroperitoneal, debido a que en el bloqueo del compartimiento del psoas vamos a bloquear a nivel de este compartimiento, y se puede presentar sangrado a nivel retroperitoneal que puede llegar a ser grave, aunque no mortal en los reportes que tenemos, pero sí puede presentar daño neurológico, principalmente a nivel del nervio femoral por la compresión. Bueno, ¿cómo se trata esta complicación? Principalmente se va a presentar como un deterioro cardiovascular por el sangrado, con una disminución de la hemoglobina. Se presenta una equimosis a nivel de lumbar, y
Principalmente vamos a tratar de hacer la corrección a través de la corrección de los tiempos de coagulación, si fuera necesario, dar medidas de soporte entre las primeras 24 a 48 horas. Bueno, ahora bien, esta complicación se puede presentar en pacientes que tengan o no anticoagulación. Hay reportes de pacientes que no se les realizó este tipo de bloqueos y que están anticoagulados y presentan espontáneamente hematoma retroperitoneal. Entonces, es también una complicación que debemos de tener presentes en estos pacientes. Bueno, ¿qué tan frecuentes son esas complicaciones? Realmente, después de las series que hemos revisado de pacientes que se les realiza esta técnica, solamente encontramos 3 artículos de reportes de caso donde reportan propiamente 3 pacientes a los cuales se les realizó la técnica y no tenían un estricto control en cuanto a los horarios de aplicación de los modificadores de la coagulación y en ellos se presentó esta complicación. Entonces, por lo tanto, debemos de estar muy al pendiente de los horarios en que se administran estos medicamentos para evitar llegar a estas complicaciones. ¿Cuál es su sintomatología? Principalmente, bueno, como les decía, el dolor paravertebral, la hipotensión, el déficit neurológico del plexo lumbar, principalmente hacen una neuralgia a nivel de lo que es el nervio femoral, una disminución de las cifras de hemoglobina, que no tiene ninguna causa aparente, y una equimosis en el área lumbar. La confirmación del diagnóstico va a ser a través de la tomografía, y como les decía, el tratamiento básicamente es de sostén. En cuanto a nervios periféricos fue lo que concluimos de las guías. Ahora bien, en los pacientes sometidos a cirugía mayor ortopédica, ¿cuál es el régimen de tromboprofilaxis que debe seguir todo paciente sometido a cirugía mayor ortopédica? Bueno, generalmente se les aplica heparina de bajo peso molecular o anticoagulantes orales, principalmente para lo que es evitar la trombosis venosa profunda y el tromboembolismo pulmonar. ¿Cuál es la conducta en cuanto a estos regímenes, en cuanto a fármacos tipo warfarina? Bueno, tenemos que tener vigilados estrechamente el TP y una vez realizada la técnica, valorar los signos de compresión medular que no se presenten. ¿Cuáles son estos signos de compresión medular que debemos de tener siempre presentes? En el periodo postoperatorio, hacer una evaluación inmediata y posteriormente cada 30 minutos las 2 primeras horas, las siguientes 3 horas cada hora y después de las 5 horas cada 2 horas podemos hacer esta evaluación en pacientes que sabemos que tienen riesgo de presentar esto. Ahora bien, ¿qué porcentaje de pacientes politraumatizados se manejan con anestesia regional? Ciertamente es un porcentaje bajo, entre 15 y 20%. Por las características del paciente politraumatizado a veces no es compatible realizarle este tipo de técnicas anestésicas. ¿Qué características o qué recomendaciones debe tener un paciente para poder realizar una técnica regional cuando está politraumatizado? Bueno, que esté despierto, que esté cooperador, que tenga un consentimiento informado de la técnica que se le va a realizar, que esté hemovolémico, que se le aplique una pseudoanalgesia adecuada para llevar a cabo el procedimiento, evaluar el riesgo-beneficio de la técnica que vamos a aplicar y siempre tratar de colocar catéteres continuos para que no solamente el beneficio se mantenga durante el transoperatorio, sino también en el postoperatorio como analgesia postoperatoria. Bueno, ¿cuándo es recomendable? En un paciente politraumatizado que se va a reintervenir, es recomendable la analgesia o anestesia regional, cuando podemos utilizar técnicas continuas, y siempre y cuando podemos repetir estas técnicas cuando los laboratorios estén dentro de la normalidad, que podamos hacer técnicas de punción única en diferentes momentos de su estadía, o que coloquemos un catéter y este esté funcionando durante todos los días que se requiera. Bueno, ¿qué es frecuentemente la aplicación de heparinas en el paciente politraumatizado? Sí, y va a depender de las características y localización del traumatismo. Vamos a tener que en qué pacientes se van a administrar heparinas o modificadores de la coagulación. En los pacientes con trauma vascular, con trauma ortopédico de cadera y miembros pélvicos, en el traumatismo cráneoencefálico, en el traumatismo raquimedular, en los pacientes que van a estar encamados por tiempos prolongados, en pacientes con factores de riesgo tromboembólico altos, en los pacientes politransfundidos y en los grandes quemados. En este tipo de pacientes es donde se va a aplicar principalmente estas terapias. Ahora bien, dentro de nuestro país tenemos que muchas terapias alternativas y muchos pacientes utilizan diferentes tipos de terapias para tratar diferentes patologías.
y se ha visto que algunas de estas pueden alterar o pueden modificar la coagulación, como es el ajo, el ginseng, el ginkgo, pero no hay ninguna evidencia que nos diga, no se encontró ninguna evidencia que nos diga que estos medicamentos o estos alimentos que los contienen puedan modificar de tal manera la coagulación que nos puedan aumentar el riesgo de un hematoma espinal. Por lo tanto, no hay ninguna evidencia que nos diga que los dejen de consumir como un factor de riesgo para presentar esta complicación. Ahora bien, en los pacientes que se encuentran con este tipo de fármacos y que son tratados para procedimientos intervencionistas en dolor crónico, vamos a ver aquí un listado de los procedimientos que generalmente se realizan, como es en la aplicación de esteroides epidurales, los bloqueos tanto de ganglio estrellado, de nervios occipitales, los simpáticos lumbares, facetarios, bloqueo facetario, todo lo que es el sistema simpático que se realizan procedimientos, o a nivel espinal, tanto la colocación de estimuladores de cordones posteriores o bombas implantables o la misma epiduroscopía. Todos estos procedimientos, en ninguno de los otros consensos se había tocado cuáles eran las recomendaciones para llevar a cabo una anticoagulación y un procedimiento de este tipo. En este consenso nosotros realizamos una revisión de esto y encontramos que se debe de seguir los lineamientos para cualquier tipo de procedimiento espinal, debido a que los procedimientos, como por ejemplo en esta imagen, tenemos el bloqueo de un ganglio del plexo celíaco, donde vamos a ver las estructuras medulares y los grandes vasos, y en esta área vamos a realizar este procedimiento. Por lo tanto, entonces, aquí tenemos que seguir exactamente los mismos lineamientos que para un procedimiento de tipo espinal. Todas estas recomendaciones son aplicables a esto. Sería todo. Muchas gracias.